Bueno, seguimos probando, esperemos que esta sea la vencida. Ya demasiado boicot, no, no sé, no está Marandú. La verdad que vergonzoso lo que estamos pasando. Esto revela que el poder fáctico mediático en Misiones tiene un poder impresionante que está hostigando, porque estamos molestando definitivamente, lo que estamos haciendo Inca en el caracú del poder. Así que, bueno, esperemos, voy a estar al tanto de que me vayan comentando en el chat si es que se escucha bien, si se ve bien, por favor vayan comentando. Se escucha, se escucha. ¿Qué se escucha? ¿Que el poder tiene miedo? Por supuesto que sí. Hasta ahora no apareció nada en el chat. Y sí, la verdad que hay muchos que están desesperados, ¿no? La verdad que estos días ha habido una catarata de titularizaciones, una catarata de estabilidades laborales. Incluso aquí se está inaugurando un nuevo lodge. Bueno, es la vieja matriz sindical que con cierto halo despectivo ese personaje devenido en dirigente sindical nos tildaba de anarcosindicalistas. La verdad que gran parte de la lucha retoma esos viejos métodos, por eso es importante también hacer un raconto histórico del proceso de movimiento obrero. A mucha honra, señor Caballero, no como los que reivindican los conciliábulos y los negociados frente a las patronales. Así que bueno, vamos a lo que nos convoca hoy, la cuestión de la grilla salarial, vamos a ver si funciona esta metodología. Carlos Lescano. Hola, buenas tardes, Jorge. Un nuevo intento. Habría que ver si llega bien el audio, si me están escuchando. Retomar lo que venía diciendo, que lo que vamos a hacer hoy tiene que ver con analizar la actual grilla de puntos índice, que es el corazón de nuestro salario de los trabajadores de la educación. La última modificación data del año 94, que fue el menosprecio de la masa de los trabajadores para favorecer a un grupo minúsculo, que conllevó inclusive a la creación de un adicional regulador de más de 400 páginas, porque muchos trabajadores con esa modificación iban a cobrar menos. Pero por derecho adquirido aparece esa bendita adicional regulador, lo que hace es que esa matriz de puntos índice del año 94 a fecha continúa. En sucesivos intentos de modificación no hubo avance. Tenemos que tener en cuenta que la grilla de puntos índice, si bien es el corazón del salario de los trabajadores, ya que es el que me determina el código 50 que aparece en mi recibo, que es el sueldo, es decir, el sueldo básico, se conforma por un cálculo simple matemático y se tiene en cuenta la cantidad de puntos que tengo asignado según esa grilla, de acuerdo al rol que realizo dentro del sistema educativo. Pero acá también hay que tener en cuenta que la grilla de puntos índice no es una simple cuestión matemática, no es un simple cálculo. Modificar la grilla de puntos índice va a poner en interpelación a todo el sistema educativo. Es por ello que urge la necesidad de que todos los trabajadores que hoy incluyen el escalafón y los que hoy no están dentro del escalafón y que van a estar, como los trabajadores, personal de servicio, los compañeros, los porteros, como así también las cocineras, que son parte, ¿sí?, del conjunto de trabajadores del sistema educativo, tienen que estar sumamente atentos y predispuestos a nutrirse de conocimiento. Porque lo que nosotros planteamos es democratizar el conocimiento para que cada trabajador tenga las herramientas y estar a la par de todos los trabajadores para poner en discusión y poder construir en la mayor unidad posible, con los mayores consensos, la grilla de puntos índice que dignifique la tarea del trabajador. En ese sentido, lo que vamos a hacer,
insisto, es analizar la actual grilla de puntos índice. Echar por tierra cualquier intento de grillas que aparecen o pululan por diferentes lugares como grillas mágicas que van a venir a resolver esto. Acá no hay ninguna grilla. Acá la grilla lo vamos a construir desde lo más llano, con conocimiento, con debate, con fundamento, donde los 31.000 trabajadores tendremos que poner la voz y decir, fundamentando con criterios, por qué consideramos que debemos tener tal o cual ingreso por nuestra tarea que cumplimos. En ese sentido, la grilla es crucial, pero no es el único elemento que debemos tener en cuenta. La grilla debe estar compuesta de manera tal, con una armonía que dignifique lo que conocemos como el salario básico. Pero eso debe ir acompañado por un recibo simple, claro y transparente que no debe tener más de 4 o 5 componentes, que tienen que ver con la antigüedad, donde debemos hasta discutir por qué el tope de 120. ¿Por qué no podemos tener 140% de antigüedad en un tramo de nuestra vida como trabajador de la educación? Debemos discutir estado docente, que establece el estatuto, discutir zona. Zona va a ser un debate sumamente importante. No puede ser que existan criterios de décadas pasadas donde han quedado en la historia y únicamente se consigue zonificación a través de labias si sos amigo del poder. Entonces tenemos que rediscutir todo y tenemos que hacerlo de una manera clara, transparente y honesta. Es fundamental la honestidad. Acá no nos podemos dejar engañar que algún sector se mire su ombligo a cambio de hambre de otro sector. Esto debe ser una corrección estructural, de fondo, que el poder sabe que va a necesitar presupuesto. Porque si nosotros pensamos que vamos a construir una nueva grilla con una nueva estructura salarial sin incorporar mayor cantidad de presupuesto, estamos muertos. Y quien sabe bien de esto es el poder. El poder sabe que reivindicar a ese trabajador, a ese maestro grado, a ese preceptor, a ese bibliotecario, a ese ayudante técnico, va a requerir de que el monto destinado a educación llegue al trabajador, al que tiene en la espalda el pizarrón, al que tiene en la mano la tiza. A ese trabajador tiene que llegar la reivindicación. Y no en desvíos oscuros, donde no sabemos dónde terminan esos recursos, que terminan siendo dibujados, aplaudidos y aprobados por una sarta de falsos representantes del pueblo, que son los 40 representantes. Todos los años, de manera unánime, aprueban presupuestos. Pero cuando uno interpela y pregunta dónde y cómo se van los recursos que supuestamente el Estado invierte en educación, hacen agua por todo lado. Entonces también acá es lo que vamos a tener que discutir en nuestra casa, en la casa, ¿sí?, del Poder Legislativo, de cara a esos 40 diputados. Pero que sepan bien que no vamos a ir ignorantes y desprovistos de armas. Llevaremos el mayor conocimiento en base a una construcción colectiva desde lo más llano, donde todos los trabajadores sean escuchados y realicen sus aportes. Entonces tenemos que, en primer lugar, saber que la grilla de puntos índice no es una cuestión matemática. Reducir a una cuestión matemática es desconocer lo que es una grilla de puntos índice. Discutir una grilla de puntos índice es interpelar todo el sistema educativo. Y eso es fundamental, que la conciencia colectiva de los trabajadores comience a ser meollo y sea carne, materia gris, para empezar a trabajar. Nosotros tenemos, ¿sí?, una grilla de puntos índice distorsionada. Vamos a hacer ese análisis de la distorsión, que más allá de esto no refleja salario de bolsillo, que eso también tenemos que decir. Ahora bien, cada vez que hablamos de la grilla de puntos índice, nos tenemos que centrar en nuestro recibo de sueldo, que tiene que ver con el primer concepto, que es el código 50, con la descripción sueldo, que es comúnmente llamado sueldo básico. Nuestro sistema educativo está conformado por 3 niveles, primario, medio y superior, en los cuales tenemos 114 cargos y una gran cantidad de trabajadores. Dependemos de las horas cátedra según tengamos en nuestra carga, para tener en cuenta lo que recibimos o los haberes que nos corresponden. Entonces, todo esto surge
del cargo testigo. El cargo testigo es el maestro de grado. Ese es la referencia. Por lo tanto, es fundamental entender bien esto. Cuando yo discuto salario, discuto el cargo del maestro, el básico del maestro, pero tengo que tener el conocimiento global de cómo, cuánto impacta en el conjunto de los trabajadores. Entonces, cuando hablamos del básico del maestro de grado, cargo testigo, ¿sí?, me va a permitir una simple operación matemática que todos los trabajadores lo podemos hacer, que es una división. Yo tengo que dividir el sueldo básico del maestro de grado a partir de hoy, una lucha titánica en 10.577, ¿sí?, dividido la cantidad de puntos índice que tiene asignado el maestro de grado. En la actualidad, el maestro de grado tiene asignado 1.112 puntos índice. Esa cantidad de puntos índice, en la operación matemática, vendría a ser el divisor, donde obtengo el cociente, que es lo que se conoce como el valor índice. Ese valor índice, en la actualidad, ¿sí?, se encuentra, si dividimos 10.500 pesos con 77, dividido los 1.100 puntos índice, obtenemos el valor índice de 9 pesos 44.31.38. Se toma, ¿sí?, de esta manera ese valor índice que va a ser central para definir los básicos del resto de los trabajadores de la educación. Ahora bien, lo primero que tenemos que entender que el maestro de grado no le interesa la cantidad de puntos índices que tenga. El maestro de grado puede tener 1, 10, 100, 1.000, 1.000.000 de puntos índices y no le interesa, porque él es la referencia. Depende de él cómo se va a determinar ese valor índice, que sí el resto de los trabajadores son parte interesada. A los demás trabajadores le interesa saber cuánto vale ese valor índice, porque en base a eso va a determinar su sueldo básico según el rol que cumpla dentro del sistema educativo. Entonces, lo primero que tenemos que entender, que como el maestro de grado no le interesa la cantidad de puntos índice, ¿sí?, y derrotar un falso pensamiento que por ahí subyace en muchos trabajadores. Hasta inclusive un tiempo lo han engañado muy fácilmente. Le decían al maestro de grado: yo te voy a aumentar la cantidad de puntos índice. Y todo el mundo contento: bien, bien, me van a aumentar la cantidad de puntos índice. Estaban agrandando el divisor. En matemática, agrandar el divisor es achicar el cociente. Y las relaciones que establecían eran un tremendo ajuste en el conjunto de los trabajadores. Entonces, el poder sabe que no nos puede engañar, que la gente está estudiando, que la gente está preocupada y quiere aprender. Ahora, había, si retrotraemos 5 años para atrás, una propuesta donde un sector que se dice llamar mayoría establecía llevar a 1.920 puntos el básico del maestro de grado. Fíjense lo que iba a suceder en la actualidad. Si eso ocurriera con el básico de 10.500, el valor índice de hoy sería 5,46875, es decir, un 72,7% menos. ¿Qué repercusión esto tendría? En el maestro de grado nada, porque él es el testigo. Ahora, en el resto de los trabajadores sería al menos un 72,7% menos, que incluye el sector pasivo sobre los criterios que venía tomando el IPS para la movilidad, que era pura y exclusivamente el valor índice. No podemos descuidar que en esta lucha una de las claves del triunfo tuvo que ver con la unidad de activo y pasivo. Por eso es crucial y fundamental el conocimiento. Fíjense qué ocurriría con las horas cátedra, ¿sí?, que está clara la desproporción que existe en la actual grilla, donde el nivel primario tiene asignado por cada hora cátedra 65 puntos, el secundario 74 y el nivel superior 119. Pero ¿qué pasaría si se aplicara
la propuesta de estos inescrupulosos. Primario, decían, te debo a 91 puntos. Es decir, que el básico por hora sería de 497,65, que hoy está en 613,75. Secundario se debía de 105 puntos índice, 574,21, que hoy está en 698,74. Y superior, sostendría el 119, 650,78, que hoy está en 1123,65. Esto es lo que se desbarató, esto es lo que cayó, esto era el ajuste que planteaban estos sectores utilizando la ignorancia y el desconocimiento de la gente. Se recorta porque su micrófono está lejos de él. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Que la discusión de la grilla no se reduce a sumar unos puntos más a un lado y sostener que es mucho más profundo, es muchísimo más profundo, porque nosotros lo que tenemos que discutir es la globalidad y no las particularidades. Yo les decía, tenemos un sistema educativo que quienes estamos dentro del sistema lo entendemos bien, los 3 niveles, y en cada uno de los niveles existen jerarquías. Vamos a analizar qué pasa con la jerarquía. Y no vamos a emitir juicio de valor si está bien o si está mal. Solamente vamos a analizar lo que hay hoy. ¿Qué tenemos hoy? Que en el nivel primario, un director de primera tiene asignado 1.946 puntos índice. En la práctica tiene 75% más que el maestro de grado, que en el sueldo de bolsillo no se cumple. Vuelvo a insistir, no estamos emitiendo juicio de valor, es lo que existe hoy. El director de secundaria de primera tiene asignado 2.224 puntos índice, el doble que el maestro de grado. El supervisor de ambos niveles tiene 3.336, 3 básicos del maestro. Y el director del Consejo General de Educación, órgano máximo establecido en la Constitución, 4.448 puntos índice. Es decir, 4 básicos del maestro de grado. Vuelvo a reiterar, no vamos a emitir opinión respecto a esto. Es lo que existe y es lo que hay. ¿Por qué apuntamos esto? Porque ahí encontramos al rector superior con 3.655 puntos índice. Por encima de quien le debe supervisar. O sea, el rector del superior tiene más de 3 básicos de maestro de grado, más que el supervisor. Eso es lo que existe hoy. ¿Y por qué es importante establecer esto? Porque estos parámetros hacen a la carrera docente, una carrera docente devaluada, una carrera docente corrupta, una carrera docente de acomodos, una carrera de docentes donde no han destruido la formación académica y no han canjeado por papelitos que se pagan para llegar a cargos. Por eso, cuando vamos a discutir la guía de puntos índices, tenemos que discutir la totalidad del sistema educativo. Porque si vamos a discutir y que corresponde que el cargo directivo sea bien remunerado, también debemos poner en discusión cómo se llega a esos cargos. Y quienes estamos dentro del sistema educativo sabemos cómo se llegan a esos cargos. Han destruido la formación académica y se ha hecho un gran negociado de compra puntos. E inclusive en oscuros legajos que exponencialmente crecen, donde solamente tienen cáscara que por dentro, en su gran mayoría, son vacíos. Entonces, tenemos que tener docentes que lleguen a los niveles jerárquicos con las capacidades que necesita nuestro sistema educativo. Que estén a la altura de la compañía pedagógica que requiere el conjunto de los trabajadores, y no operadores políticos, brazos ejecutores de las políticas represoras, porque hemos sufrido un cambio. Cada vez que hemos salido a reivindicar nuestra tarea, los directores, en su gran mayoría, fueron brazos ejecutor de políticas de ajuste y de aprieto, olvidándose que son trabajadores y no funcionarios del poder. Bien, vamos a hacer una pequeña pausita para poder ajustar algunas cuestiones del sonido y ahí continuamos, ¿sí?
Y escucha. No sé si se escucha bien, estamos con todos los problemas tecnológicos y tratando de resolverlo. A ver si se escucha bien, podemos seguir. Estábamos analizando uno de los elementos esenciales de la grilla de puntos índices que tiene que ver en los diferentes niveles, partiendo del cargo testigo y la relación que existe con los diferentes cargos directivos. Lo que planteábamos, que es fundamental entender y comprender cómo está la actual grilla de puntos índices. Y vuelvo a reiterar, esto que nosotros vemos en básico no se trasluce, no se visualiza en la diferencia de una manera directamente proporcional al salario de bolsillo. ¿Sí? Y planteábamos que el director de primera, el nivel primario, tiene un 75% más que el cargo testigo, que el del secundario tiene el doble, 2 básicos, el supervisor tiene 3 básicos, el rector tiene 3.655 a nivel superior, más que su supervisor, o la persona que lo debe supervisar. Y el presidente del consejo, 4 cargos testigos, 4 básicos del cargo testigo. Yo lo que les decía, que esta discusión no se reduce a una cuestión de números. Esta grilla nos va a tener que llevar a la discusión en el plano respecto a la remuneración en el conjunto de los trabajadores. Y planteaba la cuestión de los cargos directivos, que en este último tiempo han sufrido mucho. Y no se sientan por ofendidos quienes cumplen con altura, con honor, porque así como hay personas que han subido de manera espuria y por izquierda, hay gente que se merece y honra ese cargo. Ahora bien, en esta discusión sabemos que existen diferentes categorías, de primera, de segunda, de tercera. Ahora, ¿cuáles son esos criterios para establecer? Porque a medida que bajamos las categorías van reduciendo también el salario de estos trabajadores. Entonces, lo que tenemos que poner a discutir es ese escalafón en determinados criterios, porque, por ejemplo, en el nivel secundario, sabemos que existen la mayor cantidad de cargos de directores son de tercera. Ahora tenemos en una escuela de tercera donde el director tiene a cargo 3 o 4 o 5 docentes. Y hay escuelas de tercera que tienen 20, 24 divisiones y más de 100 docentes. Entonces, es el mismo rol ese que tiene 4 docentes a cargo que el que tiene 100 docentes a cargo. Está a las claras que no. Está a las claras que no. Por eso decimos que la grilla va a tener que interpelar al sistema educativo. Y quienes cumplen tareas jerárquicas tendrán que discutir, tendrán que fundamentar, tendrán que poner criterios y se tendrá que llegar a acuerdos que corrijan estas distorsiones. Tenemos, por ejemplo, lo mismo en los directores del nivel primario. Directores del nivel primario que también han jugado muy fuerte esta política corrupta de sectores del sistema educativo a través de la Junta de Clasificación y Disciplina y del Consejo Penal de Educación. Es vox populi, no hace falta que yo le diga, pero en el nivel primario, quienes tienen un básico 75% encima del cargo testigo que no se traduce en el salario de bolsillo, quienes conservan la dignidad y han enfrentado esta política, tienen que estar frente al turno contrapuesto, frente al alumno, cumpliendo su rol para tener otro cargo, para tener un salario que le permita sortear la supervivencia. Ahora, en la práctica sabemos que muchísimos directores de primaria cobran por un cargo de maestro de grado, pero no están frente al alumno. Son políticas de acuerdos espurios, donde después le usan para que sean ese brazo ejecutor de las políticas verticales que marca el poder. Entonces, esas cuestiones hay que clarificar
Si yo, director de primaria, tengo 2 turnos, tengo, supongamos, 30 divisiones, ¿por qué no puedo salir con dignidad, es decir, a plantear, requiero una prolongación, necesito un adicional que me permita a mí abocarme fundamentalmente a la tarea pedagógica, acompañamiento pedagógico de mis colegas, y no tenga que ir a un acuerdo espurio que por izquierda me consigan o me paguen un cargo que no trabaje? Entonces, esas cuestiones tenemos que discutir, tenemos que empezar a definir lineamientos, criterios y fundamentos. ¿Y quiénes tienen que hacer? Tenemos que hacer el conjunto de los trabajadores. Acá no hay ningún iluminado que nos va a venir a decir, vos vas a cobrar esto, aquel cobrará aquello, y el otro cobrará tal o cual remuneración. Por eso es fundamental el conocimiento. Por eso es mirar cómo está hoy la grilla de puntos índice y cómo debemos ir por una grilla que se construya desde lo más horizontal y con el aporte de todos. Por ejemplo, se me ocurre a la cabeza un cargo que es el MET, maestro de enseñanza práctica o maestro de enseñanza técnica, cargo o código salarial 2028, donde si vamos a la planta permanente que aparece en el presupuesto 2021 y vemos que tenemos más cargos MET que preceptores y tenemos cargos MET cobrando por una tarea que supuestamente debe ser unificada. Y quienes estamos dentro del sistema educativo sabemos que hay cargos MET que cumplen roles distintos. Entonces, un cargo que tiene su génesis en las escuelas técnicas se han diseminado en diferentes ámbitos de diferentes niveles de la escuela, donde cumplen tareas distintas. Entonces, eso también hay que discutir. El MET de la escuela técnica dice, yo trabajo X cantidad de horas y me merezco esta remuneración. Ahora, no sabe ese MET que detrás de ello hay un conjunto de trabajadores que por tareas distintas perciben también el mismo haber. Por ejemplo, traigo a la colación ayudante técnico. ¿Por qué traigo ayudante técnico? Un cargo que yo desconocía, no trabajo en la escuela técnica, pero me llamó la atención que para el otro año hay 71 cargos que se crean ayudantes técnicos. Y con esta lucha también hemos comprendido algunas cosas, porque quienes estaban en Conectar Igualdad, muchachos jóvenes que muchas veces son precarizados, sometidos, estaban cobrando por este cargo, con un cargo donde está muy por debajo del cargo testigo, ya que los puntos índices que se le asignan a estos trabajadores, para no equivocarme voy a ir a la grilla, el ayudante técnico, por ejemplo, recordando que el maestro de grado tiene 1112 puntos índice, el ayudante técnico, en cambio, está con 1017 puntos índice, es decir, casi 100 puntos menos respecto. Ahora, no somos nosotros que vamos a ir a decir, bueno, a este ayudante técnico hay que darle X cantidad de puntos. La totalidad de ayudantes técnicos tendrán que debatir entre ellos y tendrán que fundamentar, de acuerdo al rol, a la carga horaria que tienen, cuál es el salario que se merecen. Lo mismo que los preceptores que tienen o inferior al maestro de grado, también deben entrar en esta discusión y plantear, digamos, de acuerdo a su tarea, a su rol que realizan diariamente, lo que ellos consideran, lo que deberían perseguir. Tienen asignados 1067 puntos índice. El bibliotecario que tiene 1161 puntos índice. Sabemos bien que este escalafón, quizás no existía este título universitario que es el bibliotecario, que tuvo que quemar sus pestañas y también interpelar al poder. ¿Cuántos cargos de bibliotecario tenemos? Y acá, por eso yo les decía que acá en la grilla de puntos índice, vamos a discutir no solamente 2 pesos más, 2 pesos menos de lo básico del conjunto de los trabajadores. Vamos a poner a discutir y ponerlo de cara a la sociedad, que para los que consideran como prioridad la educación, yo creo que el rol del bibliotecario
¿Es un rol central o no? ¿Cuántas escuelas tienen bibliotecarios? Quienes están de lado lo saben, quizás la sociedad no lo sabe, pero la provincia de Misiones tiene 115 cargos de bibliotecarios. 115 cargos de bibliotecarios y personas que se han formado en una carrera universitaria y que están con ese sueldo de hambre. Entonces, por eso es importante, por eso es fundamental trabajar y analizar la grilla de puntos índice. Por ejemplo, sabemos que esto que define el básico de todos los trabajadores, hay sectores que en algún momento de la historia han tenido algunos avances, algunas reivindicaciones, que seguramente lo han hecho a través de argumentos y criterios, como por ejemplo las maestras de nivel inicial, que todavía figuran en el escalafón como maestras jardineras. Ellos tienen un adicional por tarea diferencial que son 160 puntos de índice. De manera tal que tienen el mismo básico que el maestro, pero tienen un adicional. Entonces, me parece que no ponemos en tela de juicio porque sabemos bien la tarea de la maestra del nivel inicial, los costos que tiene, los materiales, todo lo más. Yo no sé si cubre con esa tarea diferenciada. Ahora, las maestras del nivel inicial deberán llevar adelante su discusión sectorial, pero también observando la globalidad. Porque si sectorialmente cada uno quiere sacar ventaja en menosprecio de otro, va a ser difícil poder acordar una grilla. Pero lo que quiero decir con esto, que esa maestra que ya tiene una pequeña reivindicación a través de una tarea diferenciada, eso se debe traducir todo en puntos índices y deben desaparecer adicionales en cargos determinados, como por ejemplo la maestra especial, la escuela carcelaria, por ejemplo las escuelas de jornada completa, modalidad o de las comunidades aborígenes. Nos encontramos que, por ejemplo, tienen un adicional fijo de 1.000 pesos, que data de 3 años atrás. 1.000 pesos a 3 años atrás, ya hoy no es nada. Eso también tenemos que entender, que montos fijos, ¿sí?, destruyen a futuro. Nunca más montos fijos, debemos armar estructuras porcentuales. Entonces, todos esos trabajadores, otra cuestión que se me viene a la mente, ¿y por qué digo discutir el sistema educativo? En el nivel secundario tenemos los maestros de grado del departamento de aplicación, que vienen de la vieja escuela normal. ¿Cuál era la finalidad de ese departamento de aplicación? Eran donde los estudiantes de los institutos de formación iban a hacer sus prácticas, donde esa maestra la acompañaba, le guiaba, le orientaba. Ahora, ¿eso se da en la práctica? En algunos casos sí, pero sabemos que el departamento de aplicación, por ejemplo, tiene 18% más en puntos índices básicos, ya que tiene 1.311. Y acá nadie va a ir a quitar derecho a nadie. Lo que yo estoy mostrando es que esto fue creado en un momento con una finalidad y hace hoy que en muchas escuelas terminen, digamos, las practicantes yendo a escuelas donde no existen estos cargos de departamento de aplicación y a la maestra que acompaña a esa practicante no se le reivindica con nada. Entonces ahí también tenemos una diferencia, también tenemos un problema a corregir. Y no es que estoy apuntando con la maestra de aplicación del departamento de aplicación, no. Por eso decimos que la discusión debe ser sana, debe ser transparente, debe ser clara. Debemos hacer una mirada global donde cada sector con criterios, con fundamentos, reivindique de acuerdo a la labor que tiene dentro del sistema educativo y sobre todo a su carga horaria. Me viene a la memoria otro caso. Este año se ha aprobado un diseño curricular. Una de las aberraciones que tiene el sistema educativo de nivel primario es que se ha hecho un estudio respecto de las horas especiales, que son horas diarias. Y hemos encontrado unas asimetrías enormes. ¿Y por qué traigo a colación esto? ¿Por qué traigo a colación? Porque no es lo mismo en una escuela, una maestra que tiene un grado y no tiene horas especiales. Entonces, esa maestra tiene que estar abocada los 5 días de la semana en su horario full time a sus alumnos. No tiene ni siquiera 1 hora, 2 horas, 4 horas, 5 horas, 7 horas especiales en las cuales se pueda abocar a una planificación, a una
coordinación con los demás colegas, por ejemplo, respecto a cuestiones pedagógicas. Ahora, teníamos maestras que no tenían ninguna hora especial en su escuela y había escuelas donde había más de 100 horas especiales. Entonces, eso se hay que corregir. Tenemos que corregir que una maestra y todas las maestras de todas las escuelas del nivel primario tengan 5, 7 o 10 horas especiales en el transcurso de la semana para que puedan tener ese tiempo disponible a cuestiones pedagógicas. Pero debe ser uniforme, no sectorialmente o dictaminado por una mano negra que no sabemos quién. Entonces, esas cuestiones vamos a discutir cuando discutimos grilla. Cuando discutimos grilla, se discutirá la equivalencia que hoy está en cargo testigo. La equivalencia hoy tenemos que no es lineal ni proporcional, que tiene que ver con el cargo testigo, que vale a 15 horas a nivel medio, 12 horas a nivel superior y 18 primaria. ¿Sí? Ahora bien, esa diferencia abismal que estableció la modificación del 94, donde entre hora secundario y primario hay un 14% de diferencia, en cambio entre un superior y un primario hay un 83% de diferencia. Entonces, eso tenemos que discutir y tenemos que tener mucho cuidado, porque también ahí aparecen cuestiones engañosas, como por ejemplo, yo maestra de grado quiero ganar 21 horas. Sucedieron en otros lados. Por eso es importante analizar el contexto económico político. Porque si yo voy a ir con una grilla regalado para el poder, me va a pegar una apretada, un ajuste de grilla, y me va a ajustar en el presupuesto y en el valor índice, de manera tal que no solamente va a ser una recomposición histórica, sino que será un brutal ajuste y que ya lo intentaron en su momento. Entonces, ahí tenemos que entender, como así también entender que en una época histórica, algunos trabajadores que antes se trabajaban hasta 30 horas y que era la equivalencia a 2 cargos, pensaron que trabajar más horas iban a ganar más plata. Pero qué equivocados que estaban, qué equivocados que estaban. En muchos procesos históricos, 12 horas no valen nada o no valían nada. Cuando había muchos componentes de negro con determinados criterios, esas 12 horas no valían nada. Y también tenemos que entender que muchos trabajadores se encuentran a la pesca y a la especulación. Yo conozco trabajadores que todo el tiempo, cuando venía el impuesto solidario, trabajaba menos para no tributar. Cuando vino el IEC, trabajaba menos para no tributar. O sea, también hay mucha especulación. Ahora, las 42 horas que requieren en algunos casos tener 400 alumnos, 10, 12, 13 escuelas, es inhumano y no tenemos que tener miedo de decirlo frente a la sociedad. ¿Quién se puede acordar de 400 alumnos? ¿Quién? Humanamente es imposible. ¿Cómo podemos hacer un seguimiento pedagógico a nuestros alumnos con esos números? Entonces, lo que tenemos que lograr es que debemos reivindicar nuestra tarea con una carga horaria menor, en lo cual también tenemos que facilitar que esas horas queden liberadas para aquellos que se han esperado y han estudiado y que no pueden ingresar al sistema. Entonces tenemos que depurar eso. Tenemos que lograr que esa carga horaria de 42 sea reducida y se puede debatir. Digo algunos ejemplos, no lo tomen como algo, pero lo digo como ejemplo. Si estoy frente al alumno 28 horas, ¿por qué no tener 6 horas para investigación? ¿Quién investiga en naciones? ¿Quién investiga el sistema educativo? ¿Qué recursos bibliográficos contamos para ir a ver cómo aprenden nuestros alumnos matemáticas, cómo aprenden lengua? Digo, por nombrar algunos, no hay investigación. Y la investigación es un elemento esencial que hoy no existe, que hoy no está. Ahora, ¿en qué momento coordinamos con nuestros pares del departamento? Y en la práctica del recreo, en el pasillo. Che, vos por dónde va en tu planificación, cómo te fue contando cuál contenido, qué tuviste resistencia, pudiste avanzar. Eso lo hacemos en el pasillo. A veces lo hacemos en un tercer tiempo en una cancha de fútbol.
Pero esa es la realidad, y quienes están dentro del sistema lo saben. Ahora fíjense, cuando vamos a discutir grilla, y para que el Consejo solamente presupueste pagar el personal, ¿cómo funciona el sistema educativo? La sociedad no se pregunta que vayan los funcionarios y le interpelen 40 diputados y diga, el 99,5% del presupuesto va a sueldo. ¿Y quién sostiene la escuela? ¿Quién sostiene la escuela? ¿Quién compra la lavandina? ¿Quién compra la escoba? ¿Quién paga a veces a un personal de servicio que no tiene y le tiene que terminar pagando a una persona que viene a colaborar? ¿Quién repara la cerradura? ¿Quién repara cuando se rompe un inodoro? ¿Quién repara una manguera que está perdiendo? Entonces, esas cuestiones están más que elocuentes. Hasta el poder, con un sincericidio total, te dice, yo me encargo del sueldo y el resto, encargate vos, andá y vende locro, andá y vende pollo, andá y hacer rifa. No me cobres cooperadora porque te voy a denunciar. Y el trabajador, en su ignorancia, en su preocupación, desesperadamente sale hasta exponiéndose a cuestiones delictivas, hasta exponiéndose a veces en su marco administrativo porque se cobró un aporte de una cooperadora. Entonces, esas cuestiones tienen que ver con grilla. Tienen que ver con grilla que el trabajador, ese maestro de grado en contexto rural, no es que gana para sostener su material didáctico. Tiene que llevar un lápiz, partir a veces 3 para repartir entre sus alumnos. Un sistema productivo, destructivo, generador de pobreza. Eso también tenemos que discutir. O no vamos a discutir como trabajadores de la educación. O no vamos a mirar el ombligo de nosotros y vamos a ver por nuestro salario y que nuestros alumnos se mueran de hambre. Entonces, es mucho más profundo. ¿Cómo puede ser que tengamos personas formadas académicamente, que han hecho una carrera, y que miran para otro lado que la trabajadora, la cocinera, estaba trabajando por la sobra de la comida? No puedo mirar para otro lado. No es parte de mi sistema. No puedo mirar para otro lado. Entonces, estas cuestiones van a hacer que esta discusión haga que incluyamos al conjunto de los trabajadores. Ahora, esa discusión tiene que ser sana y transparente. Acá no hay ningún iluminado. Acá no hay nadie que tiene la bola de cristal. Acá vamos a tener que ir a discutir y a consensuar con los traidores que nos vivieron jodiendo. Pero vamos a ir con conocimiento. Y si con conocimiento nos ganan, y le vamos a apoyar si tiene una propuesta superadora al consenso de los trabajadores de lucha, y seguramente que lo vamos a aceptar. No somos ninguno ingenuo, pero tenemos que ir a buscar todos esos consensos. Pero el que sabe bien de lo que estoy hablando es el poder, es el gobierno. Y el gobierno no quiere brindar más partidas presupuestarias. El gobierno quiere ajuste. Y el gobierno siempre va a buscar ajuste. Todo gobierno siempre fue en contra de los principios y los derechos de los trabajadores. Acá es que por vale la media a un mandamás del poder conseguir cosas para el gobierno, para el conjunto de los trabajadores. Eso es mentira. Fuiste a chuparle la media para resolver tu caso. Y ahora no podés mirar a la cara. Hay muchos que no te miran a la cara, porque han tenido tantas agachadas que han transformado escuelas en pibes. Hay escuelas donde el yerno, la nuera y el maestro tienen horas, porque tienen un contacto político de horas en determinada área, como puede ser música. Cuando viene un profesor de música, lo transforman en carpintería. Cuando viene un titulado en carpintería, lo transforman en huerta. Cuando viene alguien con título en huerta, lo transforman, no sé, en otra cosa. Y eso es la realidad, eso es la forma en que se maneja este sistema educativo. Hay sectores que piensan que la escuela les pertenece. No se ponen a la par y no tienen empatía con el compañero al lado que es un trabajador. El director es un trabajador más. Es un trabajador que después se va a cuidar y que va a necesitar que ese activo también esté a la par y peleando para que no le jodan, como la han jodido muchos los jubilados. Y muy tarde hemos accionado. Este año hemos construido esa unidad y hemos empezado a cosechar logros.
Entonces, esto es fundamental que empecemos a estudiar, a ver cómo está compuesta esta grilla y qué grilla construir desde lo llano, desde lo horizontal, con el aporte de todos. Tenemos casos, por ejemplo, que en determinado momento político, ¿sí? Por ejemplo, se han conseguido adicionales del 100%. Uno se deja que un trabajador tenga un adicional del 100% al básico, que tenga zona, que tenga todo, pero también esos trabajadores tienen que demostrar con fundamentos, principios y con empatía hacia el resto, que ellos merecen ganar a lo mejor 6 veces más que un maestro de grado. Y sí, a lo mejor lo merecerán, pero que lo demuestren en ese debate y no agachado y con acuerdos espurios. Entonces, eso tenemos que sacar a la luz. Acá en esta discusión de grilla, tenemos que discutir todo. Y todos tienen la obligación, el deber y el derecho de opinar. Acá nadie va a opinar qué, cuánto y cómo debo ganar yo. Por eso hablamos de una construcción colectiva. Bien, Carlos, ahí me surgían algunas cuestiones que sería importante volverlas a remarcar, ¿no? Como para ir pasando, ¿no? ¿Dónde están las principales disparidades de los niveles? Primario, secundario, superior, porque digamos, de eso se habla muchísimo, y por ahí tiende a pensarse que la disparidad existe estrictamente de la primaria con respecto al superior y con respecto también al secundario. Si podés volver a remarcar esa cuestión, porque me parece que es muy explícita como cuando la señalabas. Y después te quería también preguntar si hay algunos otros casos, otros antecedentes en otras jurisdicciones, se ha discutido grilla y cuál ha sido, de alguna manera, el saldo de ese proceso. Bien, la principal disparidad se da en el contexto que se gestó, que tiene que ver con el nivel superior. ¿Sí? Ahora bien, eso es cierto y acá también debemos de entender. Esta disparidad, esta distorsión que existe, fue tomado por sectores sindicales, ¿sí? Donde han puesto esto sobre la mesa y han aplicado políticas de ajuste y de hambre, sobre todo del maestro de grado. Pues lo que ellos planteaban, no puedo darte más aumento porque el de arriba se dispara. Eso es cierto siempre y cuando yo mire la grilla tal cual como está. Si la grilla reflejara el sueldo de bolsillo, cada vez que muevo el básico, por supuesto que la disparidad se siente fuerte en el nivel superior. Ahora bien, eso que fue producto de muchas discusiones, inclusive muchos sectores nunca estuvieron de acuerdo en que había que buscar algunos mecanismos de generar una distribución más justa. Muchos siempre dicen básico y nada adicional. Si es básico y nada adicional, se va a reflejar tal cual establece la ley. El maestro de grado va a estar allá abajo y el de arriba va a disparar. Y cuando mueva un poquito el de abajo, dispara el de arriba. Ahora, eso que fue con cambios de estructura, no es directamente proporcional. Entonces, ese discurso que le han metido al maestro de grado, no te puedo dar aumento porque se escapa de arriba, inclusive se escapa del escáner. Yo nunca me dije, es más, orgullosamente, hace 25 años trabajo, ¿sí? Y hace 20 estoy en el nivel superior. Cuando cumplí 5 años empecé, y desde que empecé, tengo las 41 horas, nunca me anuncié una hora. Y nunca tuve una licencia de alemán, porque alguna vez tuve licencia de alemán. Siempre estuve en el aula. Y siempre peleé por el de abajo, porque vengo de una familia docente. Sé las necesidades que padece el maestro. Ahora, en ese discurso, ¿sí? Lo que le decían, no te aumento porque se va de arriba. ¿Qué pasa cuando le mostramos el presupuesto? El presupuesto tumba este mito, porque si yo miro presupuesto, el 50% del presupuesto va a educación elemental. Y el nivel superior, en el Consejo General de Educación, no llega al 5%. Yo hasta podría ser de demagogia y diría, vamos a modificar la grilla y vamos a eliminar el nivel superior y vamos a darle todo al nivel en educación elemental. El aumento sería 10%, no llegaría al 10%. Por eso es mentira
de que cuando plantearon una modificación de grilla, en los argumentos dijeron, sin requerir grandes partidas presupuestarias. El ajuste fuerte estaba en el nivel medio, porque rompían la equivalencia y le querían quitar al medio para decirle guau al maestro que iba a ganar más. Mentira. Lo que tendrían es tender el conjunto de los trabajadores en torno al maestro y aplicar un brutal ajuste. Por eso es importante la modificación de grilla, que debe ir con una nueva estructura de salario, que debe ir con pautas respecto a cómo quedará el básico, ¿sí? Y por él su valor índice y el impacto que tendrá en el conjunto. Esto es fundamental, porque acá nosotros necesitamos reivindicar al maestro. Vamos a suponer y vamos a dar un ejemplo muy fácil de entender. Al maestro, voy a poner un número, esto es un ejemplo. Necesitamos duplicar su salario. Entonces vamos a suponer que hay una expectativa de inflación del 40% del otro año. De manera tal que tenemos que pensar un 140%. Ahora, los demás trabajadores van a tener ese 40% de inflación, que tiene que ser la base para poder discutir. Si el maestro tendrá 100%, y vamos a suponer que nivel superior solamente recuperará poder adquisitivo, tendrá que tener 40% de aumento. Y en medio, supongamos, necesita un 50% y tendrá que tener un 90% de aumento. Eso es equiparar para arriba. Ahora, si yo propongo, en una expectativa de 40% de inflación, darle al maestro 50% y al nivel medio 30%, lo que estoy haciendo es quitarle 10 a media para darle 10 al maestro. Y esto es lo que intentaron hacer, y el ejemplo más claro y concreto es Chaco. Chaco, si mal no recuerdo, en el año 2012 fue por una modificación de grilla. Entonces, la modificación de grilla es integral junto con otros elementos. Partida presupuestaria para la redistribución fundamentalmente de lo que estamos frente al aula. Porque también acá hay que depurar el sistema. Y no hay que tener miedo en salir a denunciar. Porque aquel que es corrupto te está quitando salario. No puede ser que haya organismos del Estado cobrando paquetes de horas y no estando frente al alumno. Esa cantidad de horas que en su tiempo habíamos denunciado, todavía siguen apareciendo en muchos sectores. Entonces, el presupuesto educativo con respecto a personal y salario debe ir a quien está en la escuela. No a quien que está, por ejemplo, tenemos casos de hijos de delegados departamentales que andan por Paraguay y andan cobrando sueldo. O en su tiempo estudiando en Córdoba o en San Pablo y cobrando paquetes de horas. Entonces, no hay que tener miedo a denunciar, porque esta gente se cree la viva y lo que está haciendo es chupando el presupuesto y hambreando a aquel trabajador que realmente cumple la tarea. Por eso hay que ir por todo. Por eso hay que ir a discutir en serio cuando hablamos de la equivalencia en hora. Cada nivel seguramente planteará lo que considera, pero también hay que discutir cuál es el tiempo de cada hora cátedra. Porque acá también hay muchos que se hacen los calladitos, pero hubieron escuelas que se han creado con horas cátedra que tienen 25 minutos y cobran como corresponde las 40. Acá no hay que tener miedo de salir a denunciar esto. Acá tenemos que salir con todo. Entonces, cuando yo discuto salario, tiene que tener criterio, fundamento y correlato con lo que hago. Por eso es fundamental. Y no hay que tener miedo de la discusión. Acá nadie plantea una grilla que está en derecho. Toda reivindicación del conjunto de los trabajadores es proactiva, es ir para adelante, no a través de quitar de derecho. Pero también tenemos que exponer algunos vivitos y, por ejemplo, hay modalidades como la UGL. ¿Qué tiene, por ejemplo? No tengo nada, nuestros grandes aliados de la Ruta 14. Pero ¿por qué la Ruta 14, en su gran mayoría, la UGL tiene 80, 100 y hasta 120% de zona? Y las únicas UGL de la Ruta 12 solamente tienen 50%. También hay que discutir eso. Y no estoy en contra de aquello porque sé las distancias, sé los recorridos.
Pero tenemos que poner a discusión y a lo mejor esos compañeros nos van a aclarar y a lo mejor ese 80% es poco por lo que cobran. Quizás necesitan mayor reivindicación. Pero también los ganadores van a salir y van a explicar y van a contar qué recorrido hacen. Entonces, todas estas cuestiones se van a discutir. Se van a discutir la modalidad jornada extendida, jornada completa, jornada extendida, modalidad bilingüe y también la modalidad aborigen, que fueron apareciendo. Entonces, todo esto, no hay una persona o un conjunto de personas que maneje todo. Los conocimientos, los fundamentos, los criterios, lo van a dar las personas involucradas. Las maestras especiales intentarán, digamos, y mostrarán por qué es importante reivindicar esa tarea. Empecemos a discutir. Hay normas internacionales que hablan que para una calidad educativa se tenían determinadas cantidades de años. ¿Está en eso? Yo creo que a veces no está en discusión eso. Entonces, todas estas cuestiones debemos discutir. Debemos discutir y por eso es fundamental el conocimiento, por eso es fundamental poderlo estudiar, por eso es fundamental debatir, no debemos tener miedo a los debates. Ahora bien, el conocimiento y los debates van a desnudar si hay pillos que quieren llevar agua para su molino. Eso es fundamental en esta discusión. Especiales, ¿sí? Es lo que decía de los maestros especiales. Los maestros especiales también tienen una adicional por tarea diferenciada, que seguramente esa adicional es insuficiente, es lo mismo que el nivel inicial. De manera tal que todas deberán discutir, haber otras cuestiones que tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de los niveles de el nivel medio. Sabemos que el nivel medio, le voy a dar un número, si me permite, respecto a la cantidad de cargos. Yo les pido que se centren en la cantidad de cargos y cómo es imposible modificar la categoría de las escuelas. ¿Sí? Vamos, por ejemplo, a los directores. ¿Sí? Director de primera, segunda y tercera. Director de primera solamente hay 68 en la provincia. Director de segunda, 14. Y director de tercera hay 240. Y fíjense que vicedirectores de tercera hay 36. O sea que hay 204 directores que no tienen vicedirector. ¿Sí? Por ejemplo, directores de primera hay 68 y vicedirectores hay 70. Vicedirectores hay 5 de segunda. Ahora, ¿qué tiene que ver con las cuestiones administrativas? Sabemos que depende de las categorías, no les dan los cargos respecto a las cuestiones administrativas. Entonces, muchas veces los directores pasan a ser un rol administrativo y un rol pedagógico. Por eso tenemos que discutir que los mejores cuadros lleguen a esos cargos jerárquicos. Y también tenemos que empezar a discutir. Democraticemos la forma de llegar a esos cargos. ¿Por qué tienen que ser eternos los cargos? ¿Por qué no armamos un sistema a través de una democratización de elección de los cargos jerárquicos? Que se haga por concurso y oposición. ¿Por qué? Si en el debate, en el consenso y en la democratización, generaremos los mejores cuadros de conducción en las casas educativas. No tenemos que tener miedo. No tenemos que tener miedo porque muchos se jactan diciendo que los sectores sindicales digamos, están atornillados en los cargos, pero hay directores fíjense, hay directores que hasta llegaron con 10 años. Por izquierda, por supuesto, y son directores. A ese por lo menos 20 años lo vas a tener dentro de la escuela, ejecutando políticas de ajuste, apriete de la patronal y no acompañando al colega. Entonces, esas cuestiones también tenemos que poner en debate. No tenemos que tener miedo. Entonces, la cantidad de secretarios, por ejemplo. Fíjense que hay 68 directores de primera y tenemos solamente 59 secretarios de primera. ¿Sí? Hay 240 directores de tercera y 208 secretarios de tercera. ¿Sí? Hay 14 directores de segunda y 11 secretarios. Después aparecen los otros cargos. Y todos estos cargos que estoy nombrando
se terminan acomodando entre el cargo testigo y los cargos jerárquicos. Por eso es importante cuando uno trabaja la estructura. Entonces, es fundamental que cada uno de esos sectores sé que en la provincia hay organizaciones administrativas que van a hacer su planteo. Por supuesto que bienvenidos los planteos y los debates, pero imagínense lo que estamos abriendo. Estamos abriendo una caja de Pandora. Estamos poniendo en tela de juicio el sistema educativo. Estamos discutiendo currículos. ¿Por qué? Porque no puede ser que en primaria haya maestros que no tengan horas especiales y algunos que tengan horas especiales. Tamaña discusión estamos abriendo. Y ustedes están preocupados que nos cortan internet. ¿Qué no nos van a cortar internet? ¿Nos van a censurar si seguimos hablando? Bueno, la verdad que no sé si quedó claro, pero me gustaría, como modo de cierre, decirles, nosotros tenemos una misión como educador. Cada educador, una vez que construye un conocimiento, ¿sí? Y si realmente es educador, ese conocimiento lo transmite y lo comparte. Es inaceptable que una persona construya un conocimiento y lo lleve a su punto. Entonces, como primer elemento, debemos construir el conocimiento, pero no solamente construir para nosotros, sino para compartir. Debemos abrir una instancia de debate a lo largo y ancho de la provincia, lo más horizontal posible. Debemos generar regiones donde cada región busque a sus mejores cuadros quienes se sientan más preparados para orientar, guiar esta discusión. No redireccionar hacia dónde se debe ir, sino nutrir de elementos para que todos puedan aportar. Para luego buscar un consenso, en un gran consenso, en una gran puesta en común a nivel provincial. Si nosotros transparentamos esta discusión y podemos avanzar en un consenso, estaremos muy cerca de una gran victoria. Debemos dejar de lado todas las mezquindades, las diferencias. Debemos construir en la unidad. La palabra unidad es clave en esta construcción. Debemos ir por una grilla de la dignidad, por una grilla que salga de la pobreza a miles de trabajadores, por una grilla que permita dignificar la tarea del trabajador de la educación, de todos los trabajadores de la educación, de los docentes, personal de servicio, de las cocineras. Y también debemos empezar a interpelar qué es lo que sucede con ese famoso FEI, que se lleva gran parte del dinero de los impuestos de los misioneros. Es una caja de Pandora. Nadie sabe dónde van esos fondos. A través de cheques cerrados, a través de subsidios, se pagan los salarios. Entonces también tenemos que pedir que quienes nos representan exijan que sean de acceso público las plantas funcionales. Que todo el mundo sepa quiénes y qué hacen y qué cobran en cada una de las escuelas más llamadas privadas. Debemos ir por todo. Nosotros lo hemos hecho en la escuela pública. Porque no puede ser que muchas veces tengamos que salir a pelear y entregar todo de lo nuestro para mover el cargo al conjunto de los trabajadores, y hay sectores que, excusados de trabajar en esos sectores que son oprimidos, porque la parte legislativa es vinculada al régimen comercial, porque si no le gusta tocar a derecha, le indemnizan. Pero también hay gente que se nutre de las conquistas de los trabajadores y muchas veces se esconde detrás de esto. La lucha tiene que ser en unidad y en conjunto. Hemos demostrado este año que sin miedo, con la cara destapada, en algunos casos por el barbijo, por la pandemia, hemos salido a pelear de frente y hemos conseguido reivindicación. Entonces también estos trabajadores deben ser parte de la lucha, porque los beneficios para el conjunto. Entonces, y solamente para cierre, sepan
No existe ninguna grilla. La grilla la debemos construir. No hay grilla. No hay persona iluminada. No hay bola de cristal. La grilla debe ser de la unidad para la dignidad.